ya estamos trabajando y me dicen que no puede, que no grabé. Bueno, pues sean todos bienvenidos el día de hoy, hermanitos. Estamos ya con el ejercicio número 16, con la energía número 16. No logré todavía crear el link, pero a las 8:30, a más tardar a las 8:40, de 8:30 a 8:40, es en ese pequeño rango de tiempo por los 10 minutitos, vamos a trabajar, no tanto como a que yo les dé la clase, sino que vamos, esta nueva modalidad que yo quiero implementar con todos ustedes. Y no se preocupen que digan, pues es que yo no sé nada. Por ejemplo, los macuilesque, tonal, macuilesque. Vamos a hablar, ¿por qué tonal? De tonali, de luz, no, le decimos por ejemplo, a Cuetzpalin, a Yeyeca, a los 20 tonaltín, ¿no? A los 20 ciclos. ¿Por qué le decimos tonal? ¿No? Tona es la energía que emana. Es como esa energía del sol, lo calientito. Pero también es luz, la luz que emana el sol, ¿no? No lo podemos ver directamente el sol cuando está en su... Claro, cuando viene naciendo, viene el Pilsintecutli, ese redondito, lo podemos, esa lucecita, esa lucecita roja que es Pilsintecutli, pero también es precisamente la Poyahualti, ¿qué más? La Poyahualti esa lucecita que emana en este caso del sol. Entonces, cuando decimos tonal chipacli, la luz, el que es chipacli, ¿sí? ¿Qué onda, se te oye, Wally? Bienvenida, bienvenida, abuelita Gris. Entonces, fíjense, ¿por qué le decimos tona? Ahora, ese tona, ¿no? Esa luz, así como tiene esa luz, tiene una sombra, ¿sí? Una sombra. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio de que, me acuerdo muy bien, es el del tercer círculo y uno de los ejercicios que a mí me gustó mucho, cuando nos paramos, aquí atrás de nosotros está el sol, nos paramos y vemos la sombra, ¿verdad? ¿No? Ahí está enfrente de nosotros. No tiene color, sí tiene forma, ¿no? Es nuestro mismo cuerpo, ese es nuestro reflejo. Y a ese reflejo, precisamente, le llamamos nosotros como regente, como Tlapalehuisque, ¿no? Entonces, esa es la comprensión que vamos a analizar. ¿Por qué Macuili Tonaleque? ¿Por qué las cinco energías, o sea, las energías número 5? Tiene una concepción también por qué número 5, ¿verdad? Dentro de la cuenta, de una cuenta, se divide de 5 en 5. De Zipactlia Coas, Macuili. De Miquistlia Itzcuintli, Macuili. Fíjense bien. El primer grupo, que es un reptil, ¿están de acuerdo? Es un reptil. ¿Cuál es? Justamente el reptil es el cocodrilo. Y, y Coax, el número 5, también es un reptil, es la serpiente. Hasta ahí. Y representa lo material. Miquistli es algo intangible, la muerte es algo intangible. 10, Itzcuintli, Mictlantecutli, la parte espiritual. La parte de la medicina. Osomatli,
es una medicina, la alegría, la felicidad. Cuautli es una medicina, porque es el cambio total, decíamos ayer, ¿no? Cuando veíamos la clase de Cuautli. Por cierto, ya están en YouTube las dos clases, la de Náhuatl básico con el Temachtillán y José Gerardo. También ya está en YouTube lo que es la clase del águila que vimos ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ahora ya vimos lo que es la medicina. De 5 en 5. El día de hoy iniciamos con Cosca Cuautli. Y en este Cosca Cuautli ya vimos lo material, lo espiritual, la medicina, viene la parte energética espiritual, ¿no? Cosca Cuautli, el cambio que necesitamos nosotros. Pero no se trata, como decimos en Cuautli, voy a cambiar todo. No. Hay cosas que vengo practicando que sí me han dado resultado, o no sé ustedes. Que a pesar algunos dicen, no, es que eso a la larga te va a enfermar. A ver, nos va a enfermar si estudiamos mucho, si observamos mucho. Si trabajamos mucho, nos va a hacer daño. No nos hace daño. ¿No? Viene Oli, parte espiritual, solo, nuestro cambio. Viene Tecpat, el, precisamente nuestro guajolotito de Jade, ¿no? Ahí tenemos con Tecpat. Kiawit, la fertilidad que vamos a darnos nosotros. Y nuestro florecimiento con el flor. Se divide de 5 en 5. El patrón ahí está, el patrón de 5 en 5. Y ese es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Les decía yo de 8:30 a 8:40. No, yo ahí quisiera su comprensión para que pudiéramos nosotros a avanzar, ¿no? Pues bien, hermanitos, vamos a iniciar la clase. Esperemos que se conecten los hermanitos en el transcurso de este trabajo que nos toca, es ahora sí, estudiar, ¿verdad? Me avisan ustedes si es que no ven mi pantalla para que no inicie yo la clase y al ratito que yo no, que yo ya haya iniciado la clase y Dice ustedes que no. está grabando. ¿Qué mate, ¿Perdón? Marciani? Sí se ve. Sí, se ¿Sí? ve y Sí, sí. Zoom dice que está grabando. La socamate no mitzi. Bien, vamos a iniciar, hermanitos, con como lo hemos retomado como una ceremonia, como una costumbre, de estos pequeños cuentitos. De este pequeño cuentito, Oquilin Yolchicauac. El Oquilin Yolchicauac es un pequeño relato, quizá fantástico, pero muy educador. Lo hicimos primero en un cuentito de manera artesanal. Le presentamos a mediadores de lectura, al fomento de la cultura México, ¿no? Como mediador de lectura, hicieron una antología y está en una antología este cuentito y otros cuentitos de diferentes estados. Entonces estamos en ese grupo y el día de hoy les quiero compartir. Algunos hermanitos les compartí el librito porque no nos dieron muchos, ¿no? Pues ya saben que la Secretaría de Cultura pues no quiere invertirle mucho para compartir mucho, ¿no? Bueno, dice, el primero, Oquili Yolchicau, el gusanito valiente. Este gusanito vivía en un país de gusanos, en una comunidad de gusanos, en un calpuli de gusanos. Todos eran felices, ¿no? Comían hojas, comían de la tierra, cada uno de los papás gusanos y mamás gusanos, pues iban a trabajar normalmente. Pero como siempre, hay alguien inconforme, ¿no? Que siempre está pensando, ¿qué puedo hacer yo para hacer las cosas?
Entonces dice él, el gusanito se para todas las mañanas antes de ir a la escuela de gusanitos con el maestro gusanito. Todas las mañanas ve las mariposas volar y a veces se acerca mucho y los ve posar en las hojas verdes de su pueblo hermoso. Y entonces él se decía a sí mismo, pues no hay ninguna gran diferencia con las mariposas conmigo. Lo único que me hacen falta son mis alitas y mis patitas más largas, ¿no? Y así se la pasaba reflexionando hasta que un día se decide y le dice a su mamá, mamá, tengo una pregunta muy importante que hacer. Sí, sí, dime, hijo mío. ¿Puedo convertirme yo en una gran mariposa? Dice, no, ¿cómo, hijo? ¿Por qué piensas eso? Bueno, yo he visto las mariposas que tienen alas y vuelan en el cielo y me encantaría yo también volar. Le dice, hijo, eso que tú piensas no existe. Ellos nacieron con alas. ¿Es en serio, mamá? Le dice, sí. Entonces yo no podré convertirme en una mariposa. Tú no, mijito, tú no. Ándale, ve a jugar, ve a comer hojas, ándale. Lo que haz lo que todo gusano hace. Está bien, se va. Le pregunta a su papá. Su papá estaba bien ocupado, como la gran mayoría de los papás, ¿no? Y entonces él le dice, papá, te tengo una pregunta y quiero que seas muy sincero conmigo. Le dice, claro que sí, hijo, dime, pero apúrate porque tengo mucho trabajo, tengo que trabajar para que comamos todos. Dice, sí, sí, papá, va a ser rápido. Papá, quiero convertirme en una gran mariposa. ¿Qué? ¿Tú? ¿Una mariposa? ¿Estás loco? Quítate esa tonta idea. ¿A dónde lo viste? Seguramente ahí alguien te dijo, te metió ideas, ¿no? Y le dice, ándale, mira, deja de quitarme el tiempo, vete. Vete a comer hojas, vete a comer por ahí otras cositas en la tierra, ¿no? Vete, vete. Y deja de quitarme el tiempo porque tengo mucho trabajo. Se regresa muy triste el gusanito. Le pregunta a sus primos, a sus tíos, a toda la gente, a toda la gente, a todos los gusanos que los encuentra en el camino, de su comunidad, de todos los que viven ahí cerca. Y para su sorpresa, todos se ríen de él, menos alguien. Una de sus amiguitas, porque era muy amistoso este gusanito, se encuentra una hormiguita y le dice, hormiguita, ¿has visto a las mariposas? Le dice, sí, ¿qué crees? Son animales hermosos, ¿los has visto volar? Claro que sí, gusanito, claro que sí. ¿Te gustan las mariposas? Claro. Oyes, me gustaría convertirme en una gran mariposa. ¿Crees que sea posible? Y la hormiguita mueve sus antenitas y le dice, claro que sí, amigo. Claro que sí, tú te puedes convertir en ese gran mariposa. Le dice, dime, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Le dice, tú que has viajado lejos, hormiga, tú que no descansas, dime, ¿cómo puedo hacer yo? Dice, mira, ¿ves aquella montaña? La más alta que ves de qué lado. ¿Ves todas esas barrancas? Sí. Tendríamos que cruzar, caminar y llegar a esa montaña. En esa montaña vive uno de mis amigos, de mis grandes amigos, muy sabio. Es mi amigo el caracol. Él seguramente nos va a ayudar. Él es muy sabio. Pero vamos a encontrarnos con obstáculos y todo. Él dice, no pasa nada, yo voy. Dice, bueno, pues no se hable más, vámonos. Le dijo, no, es un viaje muy largo y lo que menos necesitamos es viajar ya tarde y de noche. Hay más peligro de noche, pues que de día. Dice, mañana, al salir el sol, te quiero ver aquí, ¿no? Y el gusanito, pues feliz. Les dice a toda su familia, ¿saben qué? Mañana me voy al viaje de mi vida, mañana ya no iré a la escuela. Yo me iré a un viaje muy hermoso, donde voy a cambiar. Sus papás se rieron de él. Dice, su papá, tienes mucha imaginación, hijo. Pero qué bueno que tienes mucha imaginación, ¿no? Igual su mamá le dice, ya, mijito, ándale, vente a merendar porque pues,
te hace daño no comer. Bueno, pasaron. Al día siguiente, a primera hora antes de que aclarara ahí en la comunidad, ya estaba listo. Ya estaba listo para viajar precisamente a ese lugar hermoso. ¿Dónde va a aprender? Emprenden el camino y van. Llegan a la orilla del río. Justo al llegar a esa orilla del río, le dice, le dice el gusanito a la hormiga, oyes, hormiguita, ¿qué vamos a hacer? Mira, es un río muy caudaloso. Le dice, no pasa nada, no te preocupes, ya se me ocurrirá algo. En ese momento llega el pájaro carpintero, bebe agua y presiente la presencia de alguien más. Voltea y dice, desayuno. No, y les dice, oigan, amiguitos, ¿no creen que andan muy lejos de su comunidad? Le dice, sí, señor pájaro carpintero. Queremos, decía, ¿dónde viajan? ¿A dónde va? ¿Ves aquella montaña? ¿Ves ese árbol más alto? Allá vamos, dice el gusanito. Pero no podemos cruzar el río. Oh, qué malo, lo siento por ustedes. Miren, yo sí puedo volar. Le dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos un trato? Dice el gusanito. Y la hormiguita se acerca, le dice, no, él es muy tramposo, no confíes en él. Pero dice, no, no pasa nada. ¿Qué? ¿Cuál es el trato? ¿Qué me ofrece? Si nos ayudas a cruzar el río y yo no me llego a convertir en una mariposa, me comerás. Pero mi amiga la hormiguita, la dejarás que se vaya libre. ¿Sí? Quiero que se vaya ya libre. Adelante, dice, no, adelante. Es un trato. Pero en ese momento, este pájaro carpintero dice, no, pues ¿para qué me voy a esperar tanto? Miren, les hago otro trato. Suban a mi espalda, suban a mi espalda y yo los llevaré hasta allá. Ya no necesitarán caminar. Vámonos. Se suben en su espalda del pájaro carpintero y los lleva directamente hasta esa rama del árbol donde vive el gran abuelo sabio caracol. Llega a ese lugar y le toca. Sale el caracol con toda la paciencia. Dice, ¿qué pasó, amiguita hormiguita? ¿Qué te trae por acá? ¿Hay alguna pregunta que quieras que te la conteste? Le dice, no, no, abuelo. Vengo a petición de mi amiguito que está aquí. ¿Qué? ¿El gusano? Sí, sí. ¿Qué tal, señor Caracol? Respeto hacia usted, mi gran abuelo. Dice, bueno, ¿qué pasó? Él se quiere convertir en una mariposa. Y el caracol lo veía y le dice, sí, puedes, pero es un gran trabajo, te va a causar dolor. Dice él, el gusanito, no importa, yo lo haré, yo lo haré. Pero el pájaro carpintero estaba esperando. Y entonces le dice el pájaro carpintero, bueno, es lo que se deciden, yo me voy a pasear a otro lado, pero no se olvide, yo regresaré por mi bocadillo. Trato hecho, trato es un trato, la palabra está empeñada. Resulta, el primer trabajo era buscar telarañas, buscar palitos para hacer el capullo, donde va a ser este cambio, esta transmutación, el gusanito. En ese momento empieza a trabajar con mucho entusiasmo y la hormiguita le estaba echando porras, ayudándole con lo que podía. Termina ese capullo, se mete, le cierran y en esa oscuridad, en esa soledad, el gusanito pues se desesperaba a pesar de su sueño, ¿no? Decía, ¿y si muero aquí? ¿Y si no logro sobrevivir a todo esto? ¿Qué pasará conmigo? De pronto siente en su espalda como algo brota, como sus patitas empieza a sentirlos que empiezan a brotar. Y él se animaba, ¿no? Pues aquí voy a estar en ayuno, en mi transformación. En ese momento siente que ya no cabe en ese capullo, empieza a esforzar sus patitas, sus alas los empieza a mover
Hoy dice, sí, siento el cambio, mis antenitas ya son diferentes. Empieza a abrir el capullo y se asoma. Cuando se da cuenta que está al aire libre, colgado, y se espanta, dice, y lo primero que ve es a su amiguita, la hormiguita, que le decía, bravo, bravo, sí, lo estás logrando, lo estás logrando. Espéreme tantitito, voy a cerrar la puerta, está lloviendo, para que no nos distraiga. Listo. Esperemos que no se nos vaya el internet, está lloviendo fuerte, pero bueno, les decía yo, en ese momento se asoma y le dice, vamos, la hormiguita contenta, vuela, vuela, despliega tus alas. Y el gusanito se asoma y dice, ¿y si me caigo? ¿Y si no logro volar? ¿Y si me lastimo? ¿Y si no funcionan mis alas? Entonces en ese momento la hormiguita se molestó mucho y le dijo, ¿para esto me trajiste? Vamos, hazlo, no puedes decir que no puedes si no lo intentaste. Pues aquí voy, ¿no? Empieza a mover sus alitas, se sale con mucho miedo, extiende sus alas y empieza a volar. Y lo primero que hace, sube hasta el cielo y ve todo lo hermoso que hay en ese bosque, todos los colores, todos los sabores, toda la armonía de los cantos de las aves. Y se baja y le dice la hormiguita, súbete a mi espalda, ¿no? Le dice la hormiguita, súbete a mi espalda, vamos. Dice, no tengo miedo, no tengas miedo, estás conmigo. Se va, vuela, regresa. Y en ese momento el pájaro carpintero dijo, ah, ese rostro lo conozco, voy a ver qué pasó con este amigo, ¿no? Llega y dice, a ver, ¿dónde está mi gusanito? Porque pues ya necesito mi bocadillo, ¿no? Y le dice, ya no es un gusano, es una gran mariposa. Y se sorprende, dice, wow, no creí que lo hayas logrado, pero te felicito. Y por esa osadía, por esa valentía que tienes, ahora yo te protegeré. Mientras yo esté vivo, nadie te hará daño. Yo seré tu protector, ¿no? Y felices le agradecieron al caracol, que subió la hormiguita en su espalda de esta mariposa, que antes era un gusanito. Ahora empiezan a volar a su destino, pero no sin antes ir a dar vueltas y pasear y reír y disfrutar su felicidad, su ashkanwanika, ¿no? Llegan, empiezan a aterrizar a ese pueblo de gusanos y todos sorprendidos. Oh, wow, va a aterrizar aquí una mariposa, por fin. Búsqueme a ese gusano que preguntaba que quiere convertirse en una mariposa. Y su papá dice, oye, es mujer, ve, bebé, ese rostro yo lo he visto en algún lugar. Y la mamá gusanita dice, ¿qué crees? Es mi hijo. No, sí. Y que nosotros pensamos que alguien se lo comió, se lo devoró o se perdió. Dice, no, es mi hijo. Baja y todos le rodean. Oye, es gusanito, ¿cómo le hiciste? Todos sorprendidos. En ese momento, abren paso, pasa la mamá y el papá gusano con lágrimas en los ojos, le dicen, perdónanos, hijo mío, perdónanos porque no creímos en ti, porque no creímos en tu sueño, pero mírate, eres una gran mariposa. Todos llorando, sus primos, sus tíos lo abrazan. Qué bueno que lograste tu sueño, qué bueno. Y les dice, yo no tengo nada que perdonar, yo soy una energía sagrada que puede volar y puede hacer todo lo que se proponga. Los abuelitos lo rodearon, los abuelitos gusanitos, y le dijeron, a partir de ahora, tú serás, sí, tú serás nuestro gran maestro. Tú nos lo vas a enseñar todos estos niñitos
a enseñarle a cumplir sus sueños, que todo lo que se propongan pueden hacer, inclusive convertirse en una gran mariposa. Y dice el gusanito, ahora mariposa, le dice, claro que sí. Yo les entiendo perfectamente. Los que anhelen este cambio lo lograrán. Y desde ese entonces, él era el maestro de la comarca, de la comunidad, de la región, siempre enseñándole a sus alumnitos a lograr su sueño. Y dígame, ¿en alguna vez nos hemos identificado como el gusanito? Tal vez sí. ¿Nos hemos identificado como ese pájaro carpintero? Claro que sí. En alguna vez hemos sido como la hormiguita animando al otro. Tú sí puedes, vamos, ¿no? Inclusive alguna vez hemos sido como el gusanito. Claro que sí, hermanito. Este pequeño cuentito lo reescribimos porque, digo, lo reescribimos porque me lo contaban de manera oral. Era el cuentito favorito de mi mamá. No, que siempre me decía, vamos, acuérdate del gusanito, tú puedes, lo que te propongas lo vas a lograr. Y pues, ya lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué relación tiene con lo que vamos a ver el día de hoy? Con Coscacuautli nos pide ese cambio, hermanitos. Existe. ¿Y existe este gusanito? Sí, existe. Es la historia de una persona que a muchos le decían, no, y luego tú, ¿qué vas a lograr? No, 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 no. Ni estudiaste antropología, ni arqueología, ni lingüística. Olvídalo. Eso es para otras personas más inteligentes. Es para los güeros, para los de ojos azules. Ellos sí. Tú no. ¿No? Y le falta mucho a este gusanito. Le falta mucho por volar. Le falta mucho por tocar a más corazones y decirles de que se puede. Se puede. Si tú lo crees, lo creas y lo logras y lo emanas, ¿no? Bien, entonces, también decirles a todos ustedes que vamos a encontrarnos en el camino, vamos a encontrar cosas que debemos de desechar, pero otra vez los podemos reutilizar como hábitos, como personas, es perdonar a las personas como lo hizo el gusanito. Sí, bueno, te perdono que me hayas desanimado. Inclusive eso me motivó a no claudicar en mi sueño, ¿no? Como el Polocotzin Tlamachilizo, ¿no? El burrito sabio. Es muy cortito este. Dice que este burrito pues trabajaba duro, ¿no? La mayoría. Y entonces llegó un momento que ya no podía trabajar. El dueño dijo, no, pues este burro ya solo me estorba, ¿no? Ya no lo necesito, lo voy a enterrar vivo. Me da lástima, ¿no? Entonces cavó un pozo, ¿no? Cavó un pozo y ahí lo metió el burrito. Y al momento de estarlo queriendo tapar el burrito, le tiraba tierra, se sacudía el burrito y caía la tierra. Y así, así, así. Ahí el Señor dijo, ¿qué enseñanza me has dado, burrito? Que todo lo que me den me debe de servir para crecer. ¿Sí? Ahora, todo lo que me den, todo lo que los demás me ofrenden, me va a servir para crecer. Claro, si yo decido crecer, porque he ahí, si el burrito bien se pudo haber echado, ¿no? Ya está cansadito, está viejito, y pues le empiezan a tirar tierra, lo tapa, pues muere. Lo mismo pasa con nosotros. Si decimos, no, sí es cierto, yo no puedo, dice uno de mis niñitos, sí es cierto, maestro, yo de por sí soy bien burro. ¿Y quién te dice que eres burro, hijo? Mi papá y mamá. Tú no eres un burro, tú eres un niño súper inteligente y te aseguro que vas a aprender muchas cosas.
¿Es en serio, maestro? Claro que sí. Y yo te lo demostraré. Lo mismo pasa con el burrito. Él se sacude la tierra. Entonces, también nosotros, que alguien nos, justamente qué es lo que necesitamos. Sin olvidar, hermanitos, sin olvidar ser como el carrizo. Uno, ni tan rígido, ni tan flexible. Vamos a armonizar, ¿sí? Y también trabajar en comunidad. Créame que trabajando en comunidad podemos lograr más cosas. Podemos ayudarnos mutuamente. Que si tú no, que si tú me das tu incomprensión, pues bueno, eso me va a servir. Que tú me traicionas, que tú me mientes, bueno, eso voy a aprender también, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos deben de servir como el burrito, ¿sí? Bueno, después de escuchar esto que acabamos de contarles, justo, justo eso, hermanitos, dos cuentitos muy cortos, bueno, otro ni tan corto, eso es lo que ¿Cuál hacen corto te ves a mí? Casi casi se aventó un señor de los anillos ahí en una de esas. Pero espero no haberlos aburrido, hermanito. No, esto, tanto que pasó como aburrido, fue en serio una trilogía entera. Qué bueno, hermanito, que le gustó. Me da gusto Qué que le haya gustado. magnífico. Me da gusto que le hayan, les haya gustado. Pero tiene relación con el collar, ¿sí? Se dice que un collar como esto, con las piedritas que le ponemos, para los abuelos, te dan un collar, es que cada piedrita tiene un cuento, una cuenta, un cuento, un cuento, un cuento. Este collar tiene muchas piedritas. Entonces, si yo quiero recordar todos esos cuentos, tengo que ir viendo como cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y este es Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salmo, ¿no? Y los abuelos lo utilizan de esta manera. Le llaman Koskach, es el collar de la sabiduría. Al igual que los guajolotitos. Los guajolotitos aquí en su cuello tienen un collarcito, así como de bolitas, de carnita. Eso que simboliza ya están viejitos, ya están ancianos. Pero para los abuelos ese collar es el collar de la sabiduría, que te va a ayudar a qué? A hacer, a hacer como este escuintle. Esta sabiduría, este collar, tu coscach, te va a ayudar a que puedas distinguir, ¿verdad? Fracturar lo que sí te sirve y lo que no te sirve. Y nuevamente reestructurar. ¿Por qué? Porque están unidos. Este coscal también simboliza la ciclicidad de nuestra vida. Este collarcito así es la ciclicidad de nuestra vida, ¿no? Recuerden que para nosotros y para los abuelos es algo cíclico. Por eso es el collar, ¿no? El collar del águila o águila de collar. Un águila muy sabia que vuele y que vuela muy arriba, pero tiene esa sabiduría. No tan solo es volar, ser muy grande, tener mucha visión. No, no basta con eso. También es necesario tener esa sabiduría como esta cuentita, pues acabamos de contar un cuento, otro, y todo eso fueron recopilados, fueron escuchados, fueron practicados para la vida, ¿no? Ese es el círculo, el collar de la vida, ¿no? Ahora bien, todo esto es doloroso, este cambio como estamos viendo aquí, de este Coscacuau. ¿Y quién lo está destruyendo? Si ustedes pueden ver, es un Iscuintli, es un perrito, quien está destrozando, si se dan cuenta, miren, este tiene dos ramitas. Este es el símbolo de la madrecita tierra, pero también de Coatl,
¿no? Que tenía dos ramitas, Coat. ¿Y quién es Coat? Nosotros somos Coat, somos una serpiente, ¿no? ¿Y de dónde está nuestra serpiente? Desde nuestro coxis, toda nuestra columna vertebral, es nuestra serpiente, ¿sí? Ahora bien, y si se dan cuenta, estos dos brazos, pues es el sustento, es la medicina, es Malinali. Claro que sí, ¿por qué dos? Porque nosotros estamos hechos de dos energías. El Itzcuintli, ¿por qué el Itzcuintli lo destroza, lo cambia? Acuérdense. ¿Qué quiere decir Itzcuintli? Itzli, obsidiana. Queen, de Queenie, vibra. Tli, de Tlitl, de fuego. Entonces, ¿es la obsidiana que vibra como el fuego o es de fuego? ¿Y el fuego qué es? Es el fuego transmutador, es el fuego que cambia, que transmuta, újole, que hace muchas cosas, ¿no? Entonces, todo esto está parte de como Coscacuautl. Ahora bien, dice Xochicóscatl, collar de flores. En algunas ceremonias, para los que he tenido la fortuna de poder estar con ustedes en ciertas ceremonias de manera presencial, los protagonistas, los que se les celebra su ceremonia, ¿no? A ellos se les pone un collarcito, ¿no? O los que estamos ahí conviviendo se nos pone un collarcito. Dicen algunos, no, a lo mejor ya me olió que no me bañé, no se trata de eso. El collar de flores representa y te recuerda y te invita a que tu vida, a que tu vida cíclica, que es en forma de círculo, sea florido, ¿no? Te dice, cuenta las flores que están en tu cuello, porque eres un sabio. ¿Y cuáles son esas flores? Bueno, pues las flores son todo aquello que hacemos con amor, con ímpetu, con ese afán de que sea útil yo para los demás. Ese es el fin del Xochicóscar, del collar de flores. Vaya, se hace con flor de cempasúchil, pero en el mes de mayo, cuando es Toshkat, ¿no? En la fiesta de Tezcatlipoca se hace con flores de flor de cuervo, que se llama cacaldo xochitl. Hay amarillos, hay tipo rositas, hay blancos, ¿no? Todo eso tiene un simbolismo. Y la gran mayoría de las ceremonias es con flor de cempasúchil. ¿Por qué flor de cempasúchil? Hay una leyenda también de la flor de cempasúchil, ¿no? Que se dice que precisamente esta flor, Sempoali, de una cuenta, era una mujer, ¿no? Era una mujer que se enamoró del sol. Y al ver las energías, dice, no, pues este matrimonio no puede ser, ¿cómo te vas a enamorar del sol? ¿No? Pero ellos en su inmenso amor de flores en cempasúchil, porque eran unos petalitos, ¿no? 3, 4 pétalos tenía la flor de cempasúchil. Y entonces, de tanto rogarle al gran universo, les concedió algo. Les dio el permiso de que un día pudieran estar juntos, que pudieran, que pudieran dar vida a los demás. Quizás no iban a poder tener hijos, pero su amor su amor viviría por siempre y para siempre de generación en generación y sería símbolo y perfume para los que están vivos y para los que están muertos, ¿no? Y en ese inmenso amor que se tenía, el gran universo los unió y lo hace cada
cada año en el mes del Día de Muertos, cuando florecen estas flores. Entonces, en las flores en cempasúchil tuvo muchos pétalos y era la luz de Tonatiuh, el perfume de Tonatiuh. Esta mujer lo convirtió en una flor y por eso ahora, cuando tenemos aquí nuestro collar de cempasúchil, decimos, llevo el perfume del gran amor de Tonatiuh y esta flor hermosa que representa nuestro florecimiento, que representa estos dos mundos en el que podemos vivir. Por eso es que Xochicosca, ¿no? Bien, entonces, ese sería como Coscacuautli. Y en algunos dicen, no, pues es Coscacuautli es el cóndor que tiene su collarcito, ¿no? Algunos dicen, no, es el sopilote. Bueno, es ese ave, también es un águila, ¿no? Entonces, ese es Coscacuautli. Pero su regente, ese es su tonal, la luz, la energía que emana, pero la que está atrás de, como su sombra, como su acompañante, como su regente, Itzpapalot. ¿Y quién es Itzpapalot? Justo la que está aquí, miren. Su mandíbula es de Miquistli. Chequen ustedes. ¿Ya? Su mandíbula, al igual que sus ojos, ¿verdad? Al igual que sus ojos. Pero hay algo interesante con Itzpapalot. Si se dan cuenta, tiene estas rayas rojas. Las rayas rojas hablan de la fuerza de voluntad que nosotros podemos llegar a tener para convertirnos justamente en Itzpapalot, en la mariposa. Por eso les conté el cuentito de la, les conté el cuentito de la mariposa, del gusanito valiente. Hace esta connotación. Nosotros, nos dice Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. La obsidiana es oscura. Para que nosotros cambiemos nuestro yo interno, necesitamos que convertirnos en esa mariposa. ¿Sí? Pero ese cambio es doloroso. Pues sí, ¿verdad? Como lo hizo este gusanito valiente, ¿verdad? El gusanito valiente le dolió mucho el cambio. Había, había momentos de miedo que no le permitía lograr. Van a decir, pero ¿por qué dice que nos tenemos que convertir en mariposa? Aquí está, miren. Ok. Chequen ustedes dentro de la imagen que ustedes ven, sus manitas de Itzpapalot, chequen, está con las manitas de Ocelo. ¿Y quién es Ocelo? Es su espíritu de Tepeyoló, el espíritu de la montaña. También encarna a Tezcatlipoca. Sus piecitos y sus manitas tienen esas garras. Es el vivir en estos dos mundos. ¿Sí? Inclusive, estos Itzpapalot también se les conoce como la otra parte de los Chichinime. ¿Quiénes son los y las Chichinime? Porque muchos hablan de que son mujeres. No tan solo son mujeres, hermanito, son hombres también, ¿sí? Los Chichinime son las mariposas de obsidiana, son las mariposas que viven en la noche, que en la connotación y la percepción judío-cristiano dicen que son las brujas. ¿Por qué? Porque han logrado
esa etapa de transmutación, de quitarse partes de su cuerpo, así como nos lo muestra Itzcuintli, quitarse partes de su cuerpo para volar, para surcar los cielos y para bajar a la tierra. Ese es Coscacuau. ¿Y de qué se alimentan? La Coscacuau se alimenta de carroña, como el sopilote. Sí. Ellos y ellas, como Coscacuautli, como Itzpapalo, tienen el poder del cambio, pero utilizan y reutilizan conocimiento de los grandes abuelos, pero también utilizan del conocimiento actual, en donde nosotros podemos trabajarlo, vivirlo, comunicarlo, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, ella como Itzpapalot en la parte de arriba, aquí, está todo de color blanco. En la frente tiene un círculo. Y eso representa justamente el vivir en esa ciclicidad, en esa energía pura que somos nosotros. ¿Por qué es energía pura si se convierten en ciertos elementos? Pues esa es nuestra energía pura, hermanito. Nosotros somos magia. Nosotros somos seres sagrados que podemos vivir ese cambio, que nos han enseñado, ay, pobrecito de mí, yo como sufro, Diosito me está castigando. Creo yo porque me agarré unas 4 monedas ahí de la limosna de la iglesia, ahora Diosito me está castigando. No, no. Nosotros somos energía creadora, pero también energía destructora, ¿eh? ¿Sí? Como yo les decía, es una mentira, es una falacia cuando decimos, yo soy puro amor. No, eso sí que no, ¿sí? Y pueden decir, bueno, entonces usted vive de esa forma. Claro, yo no soy puro amor. Yo tengo mis errores y mis horrores, pero ¿cuál es mi trabajo? Intentar vivir en esta armonía, comprendiéndome, que a veces ni yo mismo me comprendo, pero intento comprenderme en esa armonía espiritual y más de la materia física también, intelectual. Fíjense que ese es el trabajo precisamente de Itzpapalos, la mariposa de obsidiana, de poder viajar a Mictlampa. La mariposa esa negra que vemos, muchos de nosotros le tenemos miedo porque el Tetzahualistli, ¿qué es Tetzahualistli? Como presagio. Dice, si llega a tu casa una mariposa negra y se posa en tu cuarto, en tu habitación, en tu cocina, en la puerta de tu casa, ojo, alguien va a morir, te viene a avisar o te trae información de mi clampa. ¿Será? Llega a suceder. Recuerden que la mente es tan poderosa. De Itzle obsidiana papalos de mariposa. Es convertirnos en esa mariposa de obsidiana, hermanito. ¿No? Y si no, pues recordemos el cuentito de nuestro gran hermanito, ujú, de nuestro gran hermanito, el gusanito valiente. No se la pintaron de color de rosa, pero luchó por lo que quería. Lo mismo con Coscacuautli, ¿verdad? Necesitamos impregnarle ese ímpetu, ese amor a lo que queremos cambiar, porque nos fascina, nos encanta victimizarnos. Es una forma de defensa, claro que sí.
pero analicemos todo, ¿verdad? Analicemos nuestro sentir y nuestro quehacer y nuestra forma de ver las cosas. Amo no chitle mitzcualanía o amitzpactia cuali. Huele estiquis, tlen oxequime, chicualita. No todo lo que te hace enojar y te hace feliz es bueno. Podrás reutilizar lo que los demás no les es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quizá lo que para mí es felicidad, como que vivir en armonía, no preocuparme tanto, no estresarme tanto, para mí es mi felicidad. Pero para otro, ay, estás loco. Para mí la felicidad es el dinero. Estoy ganando todos los días millones, billones y propiedades. Para mí esa es mi felicidad. Quizá a mí eso no me hace feliz, pero para la otra persona sí. Quizá para mí es malo ambicionar muchísimo dinero, pero para el otro no. Por eso nos dice aquí, utiliza y reutiliza lo que los demás no lo quieren utilizar, ¿no? Entendernos que somos únicos y no que no vamos a intentar a cambiar el mundo. Es lo que nos dice aquí. Solo reutiliza de lo que te puede servir para tu cambio, ¿sí? O dicho en otras palabras, escoge lo bueno de cada persona, que cada persona tiene algo bueno, pero también cada persona tiene algo malo. No porque lo dice Dios, no porque lo dice la Biblia, no porque lo dice el Torá, no, porque lo dices tú, porque lo digo yo, eso es malo para mí. A lo mejor para el otro es bueno el juego de azar, a veces pierde hasta sus guaraches, pero no, para mí no, para mí eso no, no lo retomo de él, retomo otras cosas, ¿no? Entonces, aquí es reutilizar, reciclar y reducir. Ahora sí me acordé. Reutilizar, reciclar y reducir. ¿Sí? Si sé que estoy consumiendo mucho azúcar, pues voy a reducir. Si sé que estoy, fíjese, porque se vuelve ese como ese vicio, ¿no? Que me estoy comprando mucha ropa, mucha ropa. Ahora lo voy a reutilizar esa ropa, porque soy Coscacoau, ¿no? A veces, no, ¿por qué? Porque pues el mismo sistema, ¿no? Mira, con esta playera te vas a ver mejor, que mira eso. Y es esa parte que tenemos que ir viendo, ¿no? Reutilizar. Lo mismo pasa con los hábitos, con las emociones. Hay emociones muy perjudiciales, muy tóxicos, pero hay emociones que son básicas. ¿Cómo cuál? Como el amor. El amor es básico, hermanito. El amor es básico. Trabaja con amor, habla con amor, ¿verdad? Que a veces cuesta, claro que sí. Lo bueno cuesta, dice aquel, ¿no? De igual manera, las emociones negativas, el miedo, la desesperación, la venganza, el odio, todo lo debemos de observar bien. Por eso dice, Nehua ni huehue, ni tlamatini, ni tlayecanquet. Yo soy el anciano sabio, soy el guía. Para poder guiar a los demás necesito yo ser sabio, necesito fluir. Ah, pero como yo nomás digo, yo soy el sabio, yo soy el guía, pero alguien me empieza a ofender y me le pongo al tú por tú y al ratito yo pues yo soy el primero que doy el golpe, ¿no? Digo, pues no, no debería de ser así, no debe de ser así, ¿no? Itzpapalot, la mariposita de obsidiana, ¿verdad? Bueno, para trabajar esta energía de Coscacuautli, representan los linajes.
representa todos esos linajes que tenemos, representa la ancianidad y la sabiduría y la experiencia de la vida. Eso es ser Coscacuautli, les decía. Uy, se me quedó pegado. No sé, ¿verdad? ¿Se murió el Temachtiani? ¿Se desconectó el Temachtiani o soy yo? No, creo que se desconectó se porque yo frizó. tampoco lo Sí, tengo. es su señal del Temastián, hermanitos. A ver si regresa, hay que esperar, ¿no? Dice que está lloviendo allá en su pueblo. ¿Siempre con qué conexión está actualmente? ¿Con la de satélite ya? ¿O qué pasó ahí? ¿Alguien sabe, hermanitos y hermanitas? Buenas noches. Lo fue Walking. Buenas noches, hermano. No, pues yo no tengo ni idea. Vivo aquí muy lejos, hermano, de Tlapa. Bueno, pues lo bueno es que caen las aguas el del Tlaloxin, desde el Tlalocan. Aprovecho para preguntarles, hermanitos, las grabaciones quedan para poderlas ver otro día uno o no. Hasta donde tengo entendido, todas las grabaciones se acaban en YouTube. Muchas gracias. Napayawaltino y Nixon, ¿cómo están? Ah, Este, tu pregunta, hermanita, todas las clases las va compartiendo el maestro, al otro día nos comparte la liga y varias clases se quedan en la página de YouTube. Y aparte la hermanita, Sebastiana, las pone en Telegram. So, si quieres, les dices que te metan a Telegram y ahí está toda la información. Sí, lo voy a solicitar. Muchas gracias. Dice que en unos minutos ya se restablece el maestro. Hay que esperar, hermano Miguel Ángel. Saludos, Pedro. ¿Cómo está por allá el clima? No, está muy maravillosa hoy, hermano. Ni frío ni caliente. Ya empezó lo bueno. De aquí hasta octubre es maravilloso. ¿Dónde está, hermano Pedro? Vivo en Nueva York. Ah, en Nueva York. Ah, sí, yo estoy acá en Naucalpan y ha llovido muchísimo. Hombre.
Ahí está ya el maestro. Ya Ok, estamos de- hermanitos. Ok. Ya estamos de regreso, hermanitos. Gracias por la espera. Pues aquí ya nos anda espantando la lluvia, pero Ya está estábamos en lloviendo. el chisme, maestro. Sí, sí, se fue la luz y esperemos que nos permita terminar la clase y ojalá también la otra clase. También está muy interesante y En lo mero bueno se fue, maestro. sí, sí. Pero bueno, estamos de regreso, hermanito. Entonces les decía yo, implica eso, ¿no? Ser Coscacuautli implica precisamente la sabiduría, ¿no? De los abuelos. Les decía yo, por eso les hablaba del collar, de que cada cuentita que le pongamos representa, representa precisamente esa sabiduría. Si en algún momento ustedes quieren hacer un collarcito, de preferencia, le pusieran ustedes 52 cuentitas de esto, ¿no? ¿Por qué 52? Porque es una primera ancianidad a la cual anhelamos nosotros, ¿no? Inclusive si algún día ustedes le quieren regalar a un abuelito, una abuelita que cumpla sus 52 años en esa ceremonia, pues un collarcito con 52 cuentas, porque cada cuentita precisamente nos habla de un año de vida, de un ciclo de vida que va conformando todo este collar y representa esa parte, ¿no? Esa parte de la vida. Nos dice que también ser Coscacuautli y en trabajar con Coscacuautli indica la capacidad de reciclar, usar lo viejo en favor del desarrollo y el avance de lo nuevo. El buitre se alimenta de lo muerto y con ello obtiene vida, ¿no? Lo que les decía, conocimiento que tengamos nosotros, conocimiento que nos pueda a nosotros servir, conocimiento, experiencias, ¿por qué no? Alimentación, todo lo que nosotros conozcamos, lo podamos aplicarlo en este Ashkan Wanika, en este momento, es genial y sería genial trabajarlo de esa manera, de conectar con lo viejo, con lo nuevo. Y justo es lo que yo quiero hacer, ¿no? O lo que estoy intentando. Lo que me van contando los abuelitos en esas clases que son de manera oral, que a través, como ahorita les voy contando los cuentitos, y para, para que nos recuerden, oh, ¿te acuerdas del cuento? Sí, pues no te vaya a pasar, ¿no? Entonces, son una forma de ir transmitiendo el conocimiento, son una forma lúdica, le llamo yo, o sea, interesante, de transmitir el conocimiento. Entonces, ahora lo que estamos haciendo como Coscacuautli, ya lo escribimos, tratamos de impregnarle imágenes, tratamos de utilizar el tonal poal y los tonali para que podamos verlo, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta esa cualidad, hermanitos. Como decimos nosotros en el magisterio, no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es tan bueno en la educación. Por ejemplo, la disciplina. Antes, nuestro maestro no pones atención, pues ahí vas tú con la varita, ahora. Y si llegas llorando a tu casa, mamá, me pegó el maestro, cállate, te pegó por algo, y si no, ahorita te doy otros 4 o 5 cinturonazos, ¿verdad? Pero ahorita no, no, ni lo toques, ni le digas cosas, porque pobrecito lo estás traumando, lo voy a tener que llevar al psicólogo, ¿por qué? Porque, pues, me lo estás lastimando con tus palabras, por favor, la la disciplina es parte de la vida, de saber que hay cosas que forzosamente los tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Retomar lo bueno, no lo que les decía, lo antiguo en la educación. En la casa es donde se nos educa. Yo les platico a mis niños de la escuela y aquí mis hijos les digo, antes,
que bullying, que no sé qué. Nos vemos en la salida. Ay, sí, nos desquitamos hasta donde podamos. Bien me das decimos nosotros aquí, bien me da mi revolcada con golpes o bien te doy a ti. Pero después de eso, contentos, yo te ves andar jugando, ¿no? Pero ahora eso, derechos humanos ahora sí te demandan, ¿no? Bueno, entonces todo eso, dice, de los que nacen en el tiempo de Coscacuautli, no sé si se encuentre con nosotros el hermanito Víctor, él es Coscacuautli, se dice que eran y son longevos, o sea, son personas, estos animalitos, los Coscacuautli, viven mucho tiempo. ¿Por qué vivirán mucho tiempo? Porque viven sabiamente, saben armonizar lo nuevo y lo viejo, saben armonizar, ¿verdad? Saben reconocer qué es lo que sí puede usarse y qué no se puede usar. Saben ellos respetar las jerarquías. Y el que vive con respeto, con honor, con sabiduría, vive más tiempo. En nuestra actualidad, lleno de violencia, tanto en música, tanto en medios de comunicación. Sí, sí. Y en ese mundo en el cual nos enseñan que somos bien frágiles, pobrecito de mí. No, ¿cuál eres frágil? Eres un valiente guerrero. Nos enseñan que decirle a nuestras niñas, ay, mi princesita, no, mi guerrera, tú eres una guerrera, tú eres un guerrero que puede lograr todo lo que quiera como el gusanito valiente, ¿no? Entonces, claro que una persona sabia no va a andar con su arma disparándole a cualquiera que se le atraviese. ¿Por qué? Porque sabe ser sabio, sabe qué es lo que no debe de hacer y qué sí debe de hacer, ¿verdad? Su destino de estas personas de Coscacuautli es ser maestros y autoridades, porque saben respetar las jerarquías. Saben que el abuelito, que la abuelita, aunque no sabe leer, tiene un gran conocimiento y te lo puede compartir, pero está en el modo de pedir, te van a dar las cosas, la sabiduría, ¿no? Una de las cosas que yo les quiero compartir a ustedes, que con los abuelitos tú no llegas, a ver, abuelito, tengo esta pregunta, ¿no? Y le estoy preguntando, no, jamás. Una de las cosas que yo he aprendido como esperar la sabiduría es llegar, te sientas, calladito, ellos empiezan a contar historias, anécdotas, como hace ratito que les contaba unos, como los he venido contando. Yo los he adquirido así escuchando. Todo eso, ¿no? Todo eso te permite ir obteniendo experiencia de los demás, pero si los pones en práctica, tienes tu Neltilisli, ¿no? Y todos, hermanitos, todos somos maestros. Si no, pues yo no les enseño a los niños, eres maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien necesita ayuda, mira, ¿por qué no le haces de esta manera? Yo lo hice de esta manera y me dio resultados. Igual y tú te puede dar resultados. Todo lo que nos rodea es maestro. El sol, el aire, la tierra, nuestras manos, todos son maestros. Les decía yo una vez, en algún momento de nuestra vida somos maestros, en algún otro momento somos alumnos. Así es que no nos sentamos a ver, aquí voy a pasar, póngame una alfombra roja porque no quiero pisar ni la tierra. No, no. Eh, Había una persona que me decía, y él me lo decía de diferente manera. Dice, mijito, si tú te sientes muy diablo,
hay otro más diablo que tú, ¿no? Lo cual quiere decir, si tú te crees muy sabio, muy acá, hay otro que sabe más y no necesita estarlo diciendo, no, lo dejas abierta la puerta, papá. Gracias. No necesita andarlo diciendo, o como dice una frase, el valiente, el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Sí, porque se siente valiente, pero ese que se siente cobarde, no es necesario andarlo diciendo, es hacerlo, ¿sí? A todo esto nos enseña eso, ¿no? Por el collar que tiene, por este collarcito que muestra, ¿no? En su cuello. Ese es precisamente la enseñanza de nuestros abuelos. Poner los dones al servicio de otros. ¿Cómo qué? Si yo tengo ese don de la palabra, de compartir algo, vamos. Si yo tengo el don de dibujar, de tejer, de cantar, pues lo pongo al servicio de los otros. Como se dijo en este signo, indica la experiencia, la sabiduría, y por ello nos lleva a ejercer labor de servicio, enseñando y guiando a los que menos saben. Es una gran responsabilidad, hermanito. Yo les decía en alguna clase, hermanitos, el mejor de los pagos que ustedes me pueden dar es compartiendo esto que yo les estoy compartiendo a ustedes con amor y con respeto, así como yo lo recibí, con paciencia, ¿sí? No nos desesperemos, no le entendí nada al maestro. No, no, es muy difícil, no, no, no. Ténganse paciencia ustedes, ¿sí? Ahora, yo no me molestaré, como una vez me lo dijo el abuelito, el abuelito Nahui Zipacli, dice, oye, ese hermanito, ese cuento, ese cuento que acaban de compartir, es el cuento que un día tú no lo contaste. Ahora alguien lo escribió, pero no le puso nombre, le puso anónimo. ¿Y por qué no le pone tu nombre, hermanito? Mi temachtiane, tú, no, hermanito. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Cuál? Me acabas de dar esa prueba. Dijiste, este cuento es de mi temachtiane, él lo contó. ¿Por qué? Ah, pues porque lleva su esencia. Exacto, hermanito. Exacto, es eso lo que yo quiero. Que lo que nosotros demos, los demás lo reconozcan, digan, no, este es de fulano de tal. Es la etiqueta, es la sabiduría que nos debe de importar en la actualidad. Ya basta de egoísmos, ¿no? Ya hay muchos egoístas, ya hay muchos. Ah, si tú me estás plagiando, estás retomando de mi trabajo, te voy a demandar, porque ahora se puede demandar. No. La capacidad de bajar el conocimiento es lo que hace Coscacuautla. Él puede volar igual que el águila, pero el águila se mantiene arriba y el Coscacuautla sí baja ese conocimiento. La visión o la sabiduría a la tierra. Él baja esa sabiduría y lo comparte con los demás con humildad. Llama pues a aprender, pero sobre todo a enseñar, ¿sí? Los que tienen la energía de Cosca Cuautli, pues los lleva a eso, a enseñar, a compartir, ¿no? A vivir en ese mundo del maestro. Nos dice que el signo se traduce mejor como copal o entendimiento, probablemente en alusión a lo mismo, siendo un tiempo propicio para entender el camino correcto, la forma correcta de vivir que nos enseñan los ancianos que han llegado a avanzada edad. El copal también representa el entendimiento. ¿Por qué el copal? Porque el copal se comunica
con las energías del universo, con las energías que circundan en nuestro espacio, ¿sí? Sabe comunicarse. Les decía yo, el copal no se resisten las energías con el olorcito del copal. Al igual nosotros, es un incienso muy agradable, el copalito, ¿verdad? Nos recuerda que nosotros somos copal, nos enseña a vivir correctamente, a servir. El copal, a pesar de estar muerto, sirve todavía para comunicarse. Y el copal es la savia del arbolito que se llama copal. En náhuatl le llamamos copalcuahuitl, el árbol del copal. Para sacar el copal, lo que tenemos nosotros aquí, si esta es la ramita, ahorita en tiempo de lluvias, porque se raya en estos tiempos para utilizarlo en Día de Muertos. Y como acá no se moja, le decimos nosotros en su axila le rayamos, pero le pedimos permiso. Ofréndanos su energía, su savia, es su sangre del arbolito. El copal es la sangre del arbolito. Por eso nuestros abuelos se ofrendaban la sangre, es nuestra energía vital que tenemos, como la energía vital del arbolito de copal. Esa resina, esa es su sangre del arbolito. ¿Y acaso no es la sangre que representa nuestros linajes? ¿Sí? Que estos amigos que vinieron de otro lado del mundo creyeron, no, pues estos son bárbaros, ofrecen sangre. Bueno, vamos. Si queremos también hablar de eso, la Biblia, Jehová, ¿cuál era la ofrenda que pedía? La ofrenda de sangre. ¿Sí? Y no están solo ellos, los sumerios, los egipcios, bueno, todas esas culturas antiguas, todos están regidos por este líquido vital, como ofrenda. Entonces, ¿para qué nos espantamos? Debemos de entender cómo pensaban los abuelos para poder comprender al hacer lo que hacían. Ahora, si solamente queremos meternos en nuestra mente, pues va a estar difícil. Es lo que yo les decía. Para comprender esta filosofía, tienes que pensar como náhuatl o como uno de los pueblos originarios, Tunzavi, Zapoteco, Huirrárica o Tomí, vivir como náhuatl, sentir como náhuatl, percibir el mundo como náhuatl, porque un náhuatl percibe diferente el mundo. Les decía yo, para el mundo occidental el agua es un simple líquido, la tierra es un elemento natural, nada más. Pero para los pueblos originarios, los pueblos nativos, los pueblos de la náhuatl, todos tienen vida, inclusive todos son familia. Nuestra madre tierra, nuestro padre Tonatiuh, nuestro abuelo Tonatiuh, son familia. Y familia nos hace familia, no por la sangre, no por nuestra misma papá, nuestro mismo mamá. No, la familia nos hace nuestra hermandad y nuestra unidad. ¿Sabían que a veces dentro de nuestra familia son los que no nos quieren? Nos tachan de diableros, brujos, chamanes. Les digo, ojalá fuera eso, porque pues te puedo convertir en un sapo para que ya no andes hablando. Pero bueno, ¿no? Entonces, dice el término copal, sin duda alude a la ceremonia, a la elevación de la plegaria, ¿no? Si se acuerdan ustedes, les decía yo, una de las herramientas indispensables que debemos de tener es el copal. Es el copalito, hermanito. Mi morralito de isle no debe de faltar copal, mi atecoli, mi popochcomit, mis barritas de ocote, mi mecatito de isle, mi obsidiana. Esas son las herramientas básicas, ¿sí? Empiezo yo una ceremonia,
prendo mi copalito, porque eso, al momento de estar haciendo mi plegaria, está elevando la energía, entregando al universo, estoy llamando al universo, al universo intangible que no se puede ver, pero se puede sentir, se siente una paz. Lo mismo pasa, no sé, a lo mejor ya lo ha hecho ustedes, ojalá y sí. Ha habido momentos, hermanitos, en mi humilde vida, he tenido muchas tensiones, desde familiares, conyugales, laborales, espirituales. En ese momento de enojo, de desesperación, prendo mi copalito, ¿no? Trato de calmarme, trato de pedir guía a los abuelos, la sabiduría, a mis ancestros que ya transmutaron, pues que me ayuden a entender esto que estoy viviendo, porque lo debo de vivir para poder entender mejor la vida, ¿no? Porque la vida no es de color de rosa, como decimos, no es como nos lo pintan las telenovelas, no, sí, no es así. Entonces, para eso nos puede servir este copal. El término copal sin duda alude a la ceremonia de la elevación de una plegaria. Algunos me decían, había una hermanita me decía, oiga maestro, pero pues yo no me sé ni una plegaria. ¿Tendrá algún libro de plegarias? Le digo, la mejor plegaria que puedes dar, solo te pido tres cosas. ¿Ah? Dice, ¿qué maestro? A ver, dígame. ¿O dónde le deposito? No, 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 no. Espéreme, déjeme terminar. Agradece por todo lo que se te ha dado y por todo lo que no se te ha dado. Pide, pide, tú pide, se te va a conceder. Y comprométete. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor yo quiero salud. Padre Universo, Patecatzin, sol, aire, tierra, les agradezco por la salud que he tenido y también por la que no he tenido, porque necesito experimentar ese dolor, ¿verdad? Les pido sabiduría para entender este camino, este sendero que estoy viviendo, este dolor que estoy experimentando. Les pido comprensión, les pido paciencia, les pido entendimiento que yo pueda caminar en este camino, ¿verdad? Pero sobre todo, pido sanación. Yo me comprometo a buscar la medicina natural, a buscar los espacios donde yo me pueda curar, a buscar los elementos que me puedan curar. Uno de ellos es el temazcal, la mayoría lo conoce, el temazcalito. Les decía yo el de con lodo, ¿verdad? También se puede. Dice que los que son estos amigos, Coscacuautli, son buenos líderes y padres de familia, cuya visión práctica de la vida permite tener éxito y alcanzar metas muy elevadas. Pero ojo, no nos desanimemos. No tan solo son de los hermanitos Coscacuautlis, de todos. Todos, todos, absolutamente todos, lo podemos lograr. Si no lo proponemos, claro. Pero pues para lograrlo también recordar que debemos ser humildes, ¿no? Tampoco seamos renegados, no, es que eso que conocimiento no nos va a servir, no, entendámoslos, unamos esta energía a lo nuevo y, y lo viejo, como decía. ¿Qué podemos realizar, hermanito? ¿Qué ejercicios podemos realizar con Coscacuautla? Uno, escribir su linaje o en su caso, reescribir su linaje de acuerdo a sus objetivos y anhelos, como Nahual. ¿En qué se quiere convertir usted, mi hermano? Yo le decía a un hermanito, dice, pues yo no tengo linaje. Pues reescribe tu linaje, mi hermano. No, pues es que
No, pues mis abuelitos no sé a qué se dedicaban. ¿Qué te gustaría hacer? Ah, pues a mí me gustaría trabajar el temazcal. ¿Por qué no lo reescribes tu historia? Los abuelos mexicas reescribieron su historia, borraron parte de su historia antigua. Y cuando tú te lo crees, lo creas y lo logras y lo potencializas. Es algo básico. Dice, ¿por qué? Pues porque eres energía sagrada. ¿Y qué es energía sagrada? Bueno, para que me entiendas, eres Dios. No es cierto. ¿Cómo que voy a ser Dios? Ahí está. Ahí está tu problema, ni tú mismo te la crees. Créetela mejor, créetela, hermano, que eres un super ser humano capaz de lograr sus objetivos. Dice, bueno, y ahorita estamos trabajando con. ¿En quién me quiero convertir? En mi caso, en Topilzi. ¿En qué me quiero convertir? En coordinar varios calpulis, en poner mi escuelita, lengua y filosofía náhuatl, invitar a otros maestros de matemáticas como el maestro Carlos Carrillo, como el maestro Marín, compartir su conocimiento, seguir sembrando esta semilla de la sabiduría. ¿Cómo liderar en su calpuli con el conocimiento que tiene? Ahora, pues yo quiero ser mi líder de mi calpuli, ¿no? Pero ahora, ¿cómo voy a liderar a ellos? Necesito conocimiento básico de un calpuli. Tienes que saber de Tonalpuali, filosofía, medicina, como temazcal, como herbolaria. Quizá no te vas a especializar, pero tienes que conocerlo, hermanito. Por eso es calpuli, de Cali, de casa, de muchas casas. Llegan otros hermanitos, oiga, hermanito, yo vi que usted es muy bueno para el temazcal. Ayúdeme con el temazcal. Usted con la herbolaria, usted con el tonalpoali. Pero al liderar yo tengo que conocer lo básico de todos, de todo esto que quiero compartir. O les decía yo, la clase, no me acuerdo qué clase vimos. Decíamos un calpuli. Hay lugares donde todos se dedican a hacer guaraches, ¿no? Todos son danzantes, o todos hacen panhuehuet, o se dedican a la alfarería, hacen ollas de barro, y ese es un calpuli. Yo tengo que liderar este calpuli. Y ahora, como les decía, ¿qué tonalpucas y todo eso? Podemos hacer, sí, hermanitos, con la tecnología, ¿no? Y pues siempre les he dicho, lo poquitito que yo sé, se los pongo ahí para enseñarles en línea. Quizás no podemos de manera presencial, porque estamos retirados todos, pero pues hay que aprovechar esta tecnología, ¿verdad? Les decía yo que el 21 de septiembre iniciamos un curso de Tonalpoali en la mañana, de 8 de la mañana a 9:30 de la mañana, ¿verdad? Para los que puedan, sábado y domingo. ¿Por qué en la mañana? Porque ya no hay tiempo en las tardes, hermanitos. No. Esto va a tener vigencia de los cursos, pues 1 año más, 2 años más. De ahí ustedes se encargarán de compartir. Yo los puedo ir guiando, pero ese es el liderazgo. Pero es una decisión, hermanitos. Y también pueden decir, no, pues yo soy feliz así sin armar mi cálculo. No pasa nada. Lo más importante es ser feliz con uno mismo, ¿no? Verificar cuáles son mis cualidades o aspectos que deseamos cambiar o ponerlos bajo la lupa. Con ello buscar reutilizarlos, analizar su posible utilidad. A veces solamente vemos lo negativo de los hábitos, de las personas, de las situaciones o de los problemas, como decimos, ¿no? Y todas las experiencias decimos, estoy lleno de problemas. ¿Por qué?
Pues no tengo dinero, pues no tengo amor, no tengo familia, pero bueno, está bien, está bien. Pero ¿qué has hecho tú para tener familia? ¿Pero qué has hecho tú para tener dinero? No, pues es que ujú, emana de ti todo. Toda la abundancia, el sustento depende de ti. ¿Cuál? Pero para eso hay que verificar nuestras cualidades. ¿Qué conocimiento queremos compartir con los demás con humildad, recordando que el ego y la soberbia es lo primero que debemos de anteponer en nuestra enseñanza y liderazgo? ¿Sí? Hay que dominar mucho el ego, a veces nos pasa, ¿no? Pero pues hay que trabajarlo. Y justo esto es lo que vamos a hacer, hermanitos. Este 13 y 14 de septiembre que nos vamos a reunir en el Calpulli del hermanito Antonio Pérez Maldonado, el abuelito Nahui Zipactli, ahí en Toluca, por Villa Cuauhtémoc, cerca de Xonacatlán, algo así, donde nos vamos a reunir, vamos a planear. Claro, allá va a ser de manera presencial, pero también vamos a programar a uno en esta plataforma. ¿Para qué? Para verificar de que de aquí cuando tengamos el fuego nuevo, porque vamos a hacer la ceremonia del fuego nuevo. ¿Cuándo va a ser? En el año 2027, en el año Ome Akal. Entonces vamos a celebrar nuestro fuego nuevo. Vamos a quemar todas nuestras herramientas con los que vamos a estudiar ahorita. Por ejemplo, en mi caso, aquí tengo donde hago mis tonales y este lo estoy utilizando, igual y lo sigo yo utilizando. Pero cuando llegue ese momento, lo vamos a ofrendar todo. Tendremos que armarnos nuevamente para iniciar un nuevo ciclo. ¿De cuánto? De 52 años. Tal vez no lo logremos, ¿verdad? Pero lo vamos a empezar. Vamos a sembrar esa semillita. Respetar nuestro lugar en la estructura del cálculo. Además de nunca anteponer nuestras necesidades y ambiciones, hermanitos, ¿no? De que somos ambiciosos, claro que sí, pero pues no podemos anteponer nuestros intereses. En una lista de papel anotar todas las temáticas que queremos compartir o estudiar. Con ello fortalecer nuestro linaje. A lo mejor Temazcal, yo conozco muy poco de Temazcal. Puedo aprender, ¿verdad? De la herbolaria, conozco un poco herbolaria, pero puedo aprender más. Tonalpoal, puedo aprender más. Construir una hermandad asignando tus espacios de tiempo para mejorar tus diferentes ámbitos de tu vida. Créeme que una vez el hermanito Miguel Ángel me decía, oiga, pero pues todo el tiempo se la pasa, perdón, dando clases. ¿Cuándo tiene tiempo para usted? Pues tengo que ir separando mis espacios. Con, tengo que estar con los abuelitos los días martes como hoy. Terminando esto, nos reunimos porque hay una situación que necesitamos resolver. Claro que no nos lleva horas, 3, 4 horas, no, una media hora, una hora, ¿saben qué? Hay esto y esto y esto, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Ámbitos a considerar para hacer el reciclaje, transmutación y crecimiento desde la tierra al cielo y del cielo a la tierra, como el cóndor, crecer y bajar todo ese conocimiento. En lo espiritual, ¿qué queremos reciclar? Porque hay cosas de la espiritualidad que no, a lo mejor no nos convence. En lo emocional, en lo familiar, en lo físico, en lo económico, en lo profesional, en lo intelectual, en lo alimenticio, en lo medicinal. Para ello debemos seleccionar libros, oigan bien, libros. No todos los libros son tan buenos, pero la mayoría sí. Amistades, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con lobos, a aullar se enseña. El que se junta con ratas, a robar se enseña. Nada, algo así. Lugares
lugares. Tenemos que seleccionar nuestros lugares. En la montaña, en el río. Todo eso nos va a servir, hermanitos. Un hermanito me decía, ¿a poco aquí en este camino es muy importante el dinero? Digo, sí. El dinero no lo es todo, pero bien que te facilita hacer tus ceremonias, comprar tu material. Dime sí o no. Ah, pues sí, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Ceremonias? ¿Qué ceremonias voy a hacer? Ahorita, desde que iniciamos con Zipacle hasta ahorita, tenemos un sinfín de ceremonias que podemos hacer y estudiar. Amuletos, podemos hacer nuestros amuletos o conseguir nuestros amuletos de lo que nosotros queremos, ¿no? En mi caso, yo tengo mi tecolotito, mi tecolot. Bastones, muchos de nosotros ya tenemos nuestro bastón y no precisamente el de la ancianidad, pero tenemos un bastoncito, ¿no? Guías, podemos buscar nuestros guías, a lo mejor abuelitos, hermanitos. Literatura, ¿qué literatura leer? No toda la literatura podemos leerlo, ¿no? ¿Cómo concebimos la vida? ¿Cómo vemos la vida nosotros, no? Debemos de reciclar. Y termino diciendo, escribe qué ofreces para ser más consciente de la misión que te toca realizar en nuestra vida. Y qué estás dispuesto a ofrendar para pulir tu Tezcatlipoca. Tenemos que escribir, ¿sí? ¿Qué ofreces tú? ¿Qué ofrezco yo para hacer lo que yo quiero ser? Por ejemplo, les decía yo mi sueño de hacer una escuelita de manera presencial, registrarlo como una universidad. ¿Qué tengo que hacer? No le voy a decir, Diosito, por favor. No. Primero tengo que prepararme yo, estudiar una maestría, empezar a crear el currículo, empezar a buscar personas, a relacionarme para poder solicitar y poco a poco. Quizá los frutos yo no los voy a disfrutar. Puede que lo disfrute alguien más, pero ahí estará mi granito de arena con lo que voy a colaborar. ¿Y qué estás dispuesto a ofrendar para pulir tu Tezcatlipoca? A lo mejor mi ego, mi despotismo, a veces nos portamos muy déspotas y no nos damos cuenta, lastimamos a las personas. Entonces, para pulir mi Tezcatlipoca tendré que desconectarme de algunas cosas del mundo que me ciega, ¿verdad? Les decía yo, de esas instituciones que nos tienen sometidos a este trabajo, ¿no? Bueno, pues hermanitos, esto es Coscacuautli. Coscacuautli, no olvidemos bajar esa sabiduría a la tierra, similar con la lagartijita, ¿se acuerdan? Manda, baja la sabiduría. Podemos transmutar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, no sé si quisieran compartir algo ustedes o alguna duda que tengan. De mi parte es todo con el trabajo que nos toca hacer con Coscacuautli. Y adelante, los que quieran participar, es el momento. Y si no, nos vemos en unos 20 minutitos para trabajar con los macuileje. También está bien interesante. ¿Sí? Sí, hermanito. Adelante, abuelita. Quema nocnitzin, tlazocamati, buenía. Hasta Camati. Siempre es un gusto escucharle, maestro, y algo que ahora, el día de hoy me sorprende es que pareciera que es la primera vez que escucho esta clase. Entonces, compartir esta alegría, este gusto por ir descubriendo en las energías nuevos indicios a seguir de la ruta que vamos caminando. Entonces, compartir con mis hermanitos también que a mí se me quedó muy grabada una característica de este signo, de esta energía,
que es la de volar igual que Cuautli, igual que el águila, alto, alto y bien portentoso que es en su, pues en su estructura física, pero así de ese tamañote tan grande que tiene Coscacuautli, es así también su corazón, porque al igual que en el Temascalito, transforma, transmuta y nos hace trascender todo aquello negativo. Él igual sale victorioso de estas batallas y sigue volando y sigue hacia arriba subiendo. Tanto Cuautli como Coscacuautli pueden volar tan alto y nos lo dice, nos lo indica la Huehuetlactoli, que es la palabra antigua, que son aquellos animalitos, aquellas aves, aquellas energías que llegan a poder ver de frente al gran sol central. Entonces, en toda esta mítica historia, en toda este hermoso misterio, este gran misterio que se encuentra entre nuestras energías, para mí ha sido esa característica, la de Coscacuautli y la de Cuautli, la que me llena y me sorprende. Tlazocamati por permitirme compartir esta emoción y, y, y recordar una vez más con qué gusto y con qué pasión comparte usted todo su conocimiento, Temastiani. Pues Tlapoyahualti y Timoitasque, Timoitasque. Muy pronto. Tlazocamati, Gracias. Gracias, Cama. Tlazocamati, no, Magnitzi, no, sí, sí, gracias, abuelita, hermanita. Sí, pues siempre aprendemos más. Entre más lo practiquemos, tenemos más sabiduría. Esto es así. Y les aseguro, lo que ahorita yo pueda les compartir en otra clase no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque si practico los ejercicios, voy a encontrar otra información más, compartir, ¿no? Sí, hermanito Sajid, ¿nos quería compartir algo? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Nada más quería preguntar porque me he escuchado que dicen que las plumas de Coatzacoalcos son muy buenas para hacer limpiezas energéticas y nada más quería saber si es verdad o si sabe algo pues sobre eso. Claro que sí, hermanito. Ujú. Lo que es de Coscacuautli, el águila, del colote, sobre todo el de Coscacuautli, por la misión que hace. Él llega a limpiar todo de un ser que esté quizá tirado en donde esté, para que pueda limpiar este espacio. Ahora, ¿podemos utilizar una pluma? Sí. O podemos hacer un pequeño abanico con las plumitas. Y justo estos ahumamos y lo empezamos a sacudir como si fueran las hierbitas, las energías que tenga la persona. A lo mejor le duele la cabeza, a lo mejor no puede dormir, tiene insomnio. También es bueno para, los ahumamos con el copalito y lo limpiamos. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? También por eso sí. Y mucho más. Muchas gracias. Sí, hermanito. Hermanita Mari Santos, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir que yo bueno, fui a la danza de sol, que hace poco bastantes danzantes acudieron a hacer ese trabajo. Y el último día volaban 7 águilas y ¿no? Un buitre que se paró en un árbol. Y eran las 7 águilas volando alrededor, pero nunca dejaban de volar. Y fueron como 300 danzantes ahí en Malinalco, en Ocuila, no sé si conozcan. Y
y dije, cómo las energías llaman, ¿no? Y pues todo esto es como magia, pero es algo hermosísimo ver el trabajo de los hermanitos, más aparte, pues el ayuno, ¿no? De los 4 días sin comer y sin tomar agua y las águilas, pero no hubo ese cansancio y ofrendando y algo como dice usted, hay que ofrendar como el arbolito, la salvia. El día que me dieron mi sembrado de nombre, yo ofrendé sangre, me pusieron los puños de las manos, las púas del maguey, las atravesaron. ¿Y qué cree que no me dolió? No me dolió, pero sí ofrendé sangre. Pero sí es algo muy bonito el hacer todo lo que usted, como dice, hay que trabajar. Entonces yo estoy en este trabajo. Yo en octubre del 17 al 20 voy a hacer la danza de luna por primera vez. Pero lo primero, el trabajo que yo hice fue primero, hice la búsqueda de visión dentro de un temazcal, 4 días sin tomar y tomar agua y sin comer, pero nunca sentí ese cansancio ni la sed, ni el hambre, no sé por qué, pero no lo sentí. Y trabajé muy bonito. Y luego lo del sembrado, y ahorita voy por mi danza de luna, y trabajar, pues seguir trabajando lo del temazcal. El domingo tengo varios niñitos que van a entrar y conocer por primera vez el temazcal, y pues ahí voy a tener el lujo de compartir de usted uno de los cuentos, a lo mejor el del gusanito, porque es lo que les llama a los niños. Entonces, todo lo que usted nos ha estado compartiendo, el conocimiento, pues yo voy por cada regente, ir anotando las actividades y ir ya a empezar a practicarlas. Y yo creo que es la manera de cómo voy a aprender yo cada regente, porque sí, es muy bonito toda esta sabiduría. La verdad, le agradezco mucho el compartir su conocimiento para mí y para mis hermanitos aquí presentes. Tlazocamati, abuelo. Gracias. Sasokama tiene Ignitsi. Y sí, pues es hermoso, le digo, trabajar con niños, porque es la materia prima que puedes moldearlo. A veces, bueno, a lo mejor no nos consideramos tan viejitos, ¿no? Pero pues ya con la programación que ya tenemos, a veces se nos dificulta, ¿no? Pero sí, sí, hágalo, inclusive hágales ese temazcalito amoroso, que en ese temazcalito ellos se sientan apapachados, no les ponga un temazcal muy, muy caliente, Ya le porque a veces llamaste cometemos el error Milo. Ujú. de hacer un temazcal, pero que queme, no, algo suave, algo rico, que los reconforte, porque eso es lo que queremos, ¿no? Nuevas generaciones donde y podamos convivir en armonía. Y claro, ahí están los cuentos, usted los puede compartir, inclusive la hermanita Lupita creo que no está con nosotros, pero me está ayudando a capturarlos, el hermanito José Gerardo me va a ayudar a traducirlos y yo hago alguna revisión, corrección, para tenerlos ya así en papel, impresos, ya sea en digital y compartir con todos, ¿no? De eso se trata. Sí, hermanita María, qué bueno, Mari, que sí está trabajando. Y sí, nunca dejemos de aprender. El día que dejemos de aprender, ese día morimos. ¿Sí? Gracias por su compartir, hermanita Mari. Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazocamati Temastiani. Tlapoyahualti. Temastiani Guano Iniguan. Apoya a Walti. Pues sí, coincido con la hermanita Mari. Yo también estuve hace unos días estuve haciendo algunas prácticas de las enseñanzas que nos ha dado de la clase donde nos habló del temazcal y del libro que nos envió del temazcal, muy interesante, el temazcal otomí. Entonces, ha sido, la verdad, ha sido una experiencia bonita y pues creo que puede ser más hermosa porque con las personas que se hizo el temazcal, tuvimos la oportunidad, siento yo, de poder
en una puertita, por ejemplo, en la puertita dirigida al Mictlampa, de poder hacer esos ejercicios para contactarnos con nuestros seres queridos. Y de alguna manera pues sentimos que hubo esa conexión. Entonces, pues nos dimos esa gran oportunidad pues de conectarnos, de liberar un poco por medio de pues del sentir, ¿verdad? Porque es sentirlos, tal vez no verlos físicamente como eran, pero sí llegar a tener ese sentir en el corazón y pues es maravilloso porque cuando ya se han ido nuestros seres queridos, pues es maravilloso contactarnos con ellos, ¿no? Yo les hablaba ahí un poco de los sueños, de los ejercicios. Entonces, pues, estuvieron muy interesados en esa parte, en aprender, en hacer los ejercicios con el tepal, en el estar saumeando y observar hacia dónde se dirige el humito del copalito, si se dirige al rumbo que en este caso se dirigía mucho al rumbo del Huistlampa, al rumbo de la voluntad. Entonces yo les hablaba de ese rumbo de la voluntad y y fue un temazcal diferente, con todos esos aprendizajes, con los ejercicios, pues incluso una puertita fue totalmente en silencio y fue una cosa, como dice la hermanita Mari, mágica. Fue mágico, o sea, porque todos sin ponernos de acuerdo, o sea, había una sincronía y todos terminamos como relajados, todos terminamos como si en la misma posición. Al final, al abrir la puerta, todos estábamos en posición fetal y todos, como que todos viajamos, o sea, en ese momento. Entonces fue diferente entonces aplicar la sabiduría y todo esto que nos está compartiendo Temastiani, pues yo le agradezco mucho. Agradezco mucho, también le agradezco mucho a la abuelita Zipacli porque la alita que me regaló la pude por primera vez usar para saumear y fue también muy mágico el caminar con esa alita. Tlazocamati, abuelita. La verdad es que hermoso porque también ir conociendo nuestras herramientas, ir interactuando con ellas ha sido algo muy, muy bonito. El hacerlo con mucho respeto, con esa intención de conectarnos con las energías, realmente creo que es eso lo que realmente importa, porque pues bueno, se pueden ver los resultados. Y Tlazocamati, Temastiani, Tlazocamati, Noiniwan, abuelita Zipacli, Tlazocamati. Tlazocamati, Canochino yo. Tlazocamati, Nonitzi, Momahuizotzi, les agradecemos por su compartir. Antes de que le demos la palabra al hermanito Pedro, los que gusten permanecer en la siguiente clase, lo único que vamos a hacer es pausar, o sea, terminar con el video de esta clase de Coscacuautli y de ahí nuevamente grabar para la siguiente clase de los Tonal Macuilesque, ¿no? Para ya no salirnos y así continuar. Los que quisieran quedarse, nadie los corre, todos somos bienvenidos a este grupo. O sea, adelantito, adelante, hermanito Pedro. Hola, sí, Temastiani, buenas noches a todos. Y Buenas noches, hermanito. Solo quisiera compartir con mis hermanos, los que estamos aquí en línea, de que todo es posible en esta vida cuando uno lo desea y lo quiere. Porque yo recuerdo que cuando tenía 15 años y mi ideal era venir a Nueva York, y mis hermanos vivían en Ciudad de México, todos mis hermanos eran tres varones y una mujercita. Y vine a la ciudad porque pues yo pensé, dije, voy a un mes, ¿cómo son las ciudades? Porque yo vivía en provincia, mi pueblo es provincia, Tulcingo, pueblito. Y recuerdo que cuando llegué a México y mis hermanos me llevaban con los primos, con los tíos, y allá se vino al último.
Dice, no, dice, él vino aquí nomás a estar un mes con nosotros, porque él tiene otros planes. ¿Qué planes? Dice, puede tener ese. Como soy bajo de estatura, pues soy chaparro, y tenía 15 años y era flaquito, maestro. Pues olvídese. Y recuerdo que cuando mis hermanos le decían, no, pues él se va a ir a Nueva York. No, hombre, olvídese. Era humillante, denigrante el lenguaje de de mis familiares, ¿no? ¿Cómo va a ir ese? ¿Qué sabe ese? Bueno, y les demostré, maestro, que cuando me vine de 15 años y a los 25 años había juntado casi más de $500,000, maestro. Y les demostré que traje a todos mis hermanos, mis hermanas, toda mi familia, la saqué de Ciudad de México, los traje a Estados Unidos. Y después cuando regresé, me decían, discúlpanos, porque dudamos de ti y no sabes ahora cómo. Ellos eran de Sochi o Betlán Guerrero, porque mi mamá era de Sochi. Discúlpanos, dice, porque te llevaste hasta la media familia de nosotros, nada más a los de tu familia, de tu pueblo. Eso es ser grande. Y nunca se me creía eso, maestro, porque como usted dice, entre más lo adulen, hay que estar consciente de que uno es más pequeño. Y por eso quisiera dejarles como una idea a mis hermanos. Aquel que nos abaja, que nos sirva de empuje hacia adelante y no que nos eche hacia atrás, pensar que no somos capaces. Todos somos capaces cuando se quiere, maestro. Y yo recuerdo que andando aquí, porque para ser representante de un partido político de la izquierda, pues tenía que argumentar con conocimientos para combatir a los buitres de la derecha y del PRI. Tenía que autoeducarme. Yo era muchacho de primaria, sin nombre de primaria nada más. Y tuve que meterme a conocer en verdad cómo se jugaba en la política. Tuve que estudiar ciencias políticas ahí en una escuela gratuita que se llama Henry George. Saqué varios diplomas y estando ahí me invitaron a tomar un curso a la Columbia University para ser el mejor padre de mis hijos. Así se llamaba el curso porque había una como pandemia con los padres aquí que empezaban a fumar, pues fumaban drogas y todas esas cosas y maltrataban a sus niños. Y aquellos que salían de ese vicio, o sea, de esa adicción, los mandaban a esos cursos. No, hombre, maestro, ahí me enseñaron a que si hay algo que se respeta y se ama, son tus hijos. Jamás puedes decirles que son tontos o que no sirven para nada o que son un burro. Nunca, nunca en la vida. Porque eso es aniquilarlos uno mismo como padre. Me enseñaron también a decirles, y eso sí siempre se los dije, se los digo ahí, se los digo y se los dije a mis hijos. Todos somos iguales en estatura, nadie es gigante ni nadie es enano, pero acostúmbrense a no ver nadie para abajo y tampoco se dejen ver que los vean para abajo. Somos iguales, siempre respeten. No importa la carrera que tengan, no importa quién sean, siempre respeten al más humilde porque de él siempre se aprende. Y sí, maestro, entonces esa es como le dijera, mi idea para mis hermanos de que nada es imposible para nosotros cuando se quiere. Y recuerdo que cuando venían los buitres de políticos del PRI y pensaban que aquí en Nueva York solo habría trabajadores y esclavos, yo llegué a enfrentar a varios políticos como Jorge Castañeda, cuando firmó la ley de balas de goma para los migrantes. Lo insulté no groseramente, sino con el lenguaje político. Y él me dijo, ¿por qué me faltas al respeto? Yo soy canciller de la República. Le digo, pues ese pedestal no me importa porque no te mereces el respeto. Si te merecieras el respeto y tú hubieses venido a preguntarnos nosotros los migrantes, los que vivimos y padecemos y conocemos de raíz ese sufrimiento, hubieras venido a consultarnos que si estábamos de acuerdo en firmar, para que firmaras que esas balas de gomas son buenas o son malas. Así como tú no nos respetas, ¿por qué te vamos a respetar? No me importa el grado, ni la escala, ni en donde estés. Para mí eres una bestia, porque me encantaría que te pusieran una bala de goma en el ojo
en el de atrás o en el de adelante, para que te enseñes a respetar. Lo puse en ridículo, maestro, ese animal, porque se creía superior, se cree superior. Pero no, maestro, cuando uno se autoeduca y se capacita para defender su conciencia y lo que representa, que es un pueblo, es maravilloso, maestro. Y por eso aún seguimos aprendiendo. Y gracias, maestro. Un abrazote y un abrazo para todos. Y ese es el mensaje, compañeros. Nunca hay que sentirse menos, ni más, ni nadie. Todos podemos si queremos. Y como dice el maestro, caminar codo a codo para ayudarnos a levantar si nos caemos. Gracias y buenas noches. Y hermanitos, entonces, gracias por compartir su palabra, hermanito Pedro. Vamos a ponerle pause a esta clase para empezar a grabar la otra clase, ¿no?